Empezamos. Hoy vamos a hacer la siguiente acción, la segunda. El otro día hicimos el planteamiento de cuáles eran las 4 posiciones de la mente y un poquito también cuál era el sustento de los 4 paradigmas, ¿no?, en los que esa mente andaba en círculo a la hora de generar conflicto, a la hora, entre otras cosas, y en el tema que nos ocupa, emprender. Aunque es una enseñanza que nos vale para cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Porque eso nos lo dije el otro día, pero que la palabra emprendimiento no solamente engloba poner en marcha un plan de acción laboral. Yo esta mañana he tenido que emprender mi día levantándome para venir aquí, para luego ir a tal, o sea, repercute a más áreas, ¿no? Entonces, estas herramientillas y estas cosas que estamos hablando, estas reflexiones, nos van a venir bien también para trasladarlo a otras facetas, ¿no? Porque recordad, y es muy importante, que también lo dijimos el otro día, primero en lo que nos traemos entre manos es la persona, ponerla en orden, y una vez que ponemos a la persona en orden en ese punto cero, ya vamos a emprender, ¿eh? Entonces eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué es el siguiente paso que vamos a dar hoy para poder hacer eso? Pues utilizar ya una herramienta. Tú el otro día me decías, bueno, es que son pensamientos y tal, pero no veo acciones, ¿te acuerdas? Que me decía, bueno, pues vamos con la primera acción ya de verdad. Entonces, una vez yo tengo clara en mi mente, más o menos, cuál es el escenario del cual yo voy a partir para hacerme un emprendedor por derecho, ¿no?, poniendo todas estas cosas en valor, yo tengo que, para empezar, poner en orden mi mente. Yo, el caos en el que yo tengo mi cabeza sin darme cuenta muchas veces porque no la tengo entrenada, ni tampoco la tengo disciplinada para estar atenta a los 4 paradigmas que el otro día hablamos, reconocerlos, ver de lo que me tengo que vaciar y todas estas cosas, pues lo primero que tengo que hacer es enseñar a la mente, que vive en el caos ahora mismo, que tiene un montón de ideas por ahí, que algunas son, ya te digo yo, hasta de mi infancia más pequeña, ¿vale?, y que entonces yo tengo que empezar a poner las cosas en orden por áreas para ver en qué estado me encuentro yo. Porque una tendencia que tiene el ser humano, y sobre todo la mente, que es la que dirige las conductas del ser humano, es que va muy acelerada, está como muy distraída en lo externo. Por eso yo el otro día os decía que había que dar la vuelta a lo que estábamos poniendo en lo alto de la mesa y ver que todo partiera de mí. Entonces, como estoy tan distraído, en mi caso, que si tengo que llevar a la niña al colegio, que si ahora no sé cuánto, el horario de tal, que tengo que esto, yo no tengo tiempo de hacer introspección, es que no me da tiempo, estoy a 200 por hora y sin darme un tiempo para mí, para yo poner eso en orden, ¿vale? Entonces, una cosa que ya antes en Petit Comité estamos hablando, lo voy a añadir aquí porque es importante, ¿vale? Cuando nosotros hablamos el otro día de los 4 cuadrantes y veíamos lo que cada uno más o menos implicaba y todas estas cosas, una cosa que yo nos dije, por no avanzar más, que te la he dicho a ti fuera, es que la gente, cuando tiene un problema, lo primero que hace es buscar una solución, busca cómo resolverlo. Cuando está en carencia, que lo hablamos el otro día, piensa que lo que le ocurre es el resultado de que le falta algo. Por eso en lo externo busca una solución. Un conocimiento, un curso, un terapeuta, un contacto, un tal, va buscando herramientas fuera. Lo que la gente no se ha dado cuenta de cómo funciona la mente es que lo que le está ocurriendo no es que le falte algo, sino lo que le está ocurriendo es que le sobra muchísimo de la carga mental y de la información que tiene metida por esas programaciones que el otro día hablamos, por esos paradigmas, que no ha revisado, que sigue considerándolas como válidas, que siguen haciendo de sus conductas y de sus acciones un automatismo, y que eso que les sobra y de lo cual no se le ha desprendido todavía es lo que le está interfiriendo para que encuentre la solución a ese problema, ¿vale? Entonces, como lo que a mí me está ocurriendo en el fondo, uy, perdón, que viene alguien aquí, hola. Que voy a salir afuera para ver los cristales, ¿vale? Luego me hablas. Ahora estamos ya, ¿no? Como a mí lo que me está ocurriendo es que me están sobrando muchas cosas, ella le ha puesto, te lo voy a copiar, el copyright, ¿vale? Ella le ha llamado la papelera, ¿vale? Ella ha dicho, tengo una papelera enorme, ¿no? Y la tenemos todo, ¿vale? Porque precisamente de todas esas cosas que nos hemos rellenado por los 4 paradigmas, vamos a decir que es nuestra papelera. Entre los términos de conciencia en los que solemos manejarnos en estos términos, siempre se le llama a esa papelera o bien inconsciente, si estamos tocados por la psicología, o si ya corrientes alternativas de la psicología le llamamos sombra, la famosa de Carl Jung y todas estas cosas, ¿no? Le llamamos sombra, pero al final es papelera, es una cosa que, basurilla mental, que además está muy desordenada y en caos, que no sé ni qué la tengo, ¿vale? Porque muchas de ellas forman parte de recuerdos muy antiguos de la infancia, muchas veces,
porque ahí es donde se nos forja la personalidad. El otro día lo hablamos también un poquito al final, hasta los 7-8 años de vida es cuando la cosa, ¿no?, se está llenando, y claro, es muy difícil que yo me dé cuenta en mi día a día, si no me paro y hago introspección, que eso está ocurriendo, ¿vale? Entonces, esta herramienta, lo que es la auditoría de creencias, como nosotros le llamamos, la diseñamos en el instituto precisamente para darle a la gente una herramienta que les sirviera para hacer ese momento de introspección. Es obligarla, como hay que hacerla, trabajarla, te obligo para empezar a que te aísles del mundo. Porque si tienes que poner con papel y lápiz a pensar y a escribir, ya no vale que estés haciendo la lista de la compra, o que estés pensando en lo que vas a hacer esta tarde, o que si vas a salir a cenar con tu pareja, que es San Valentín, lo que sea, ya no vale. Ya lo que vale es ponerme atención aquí, en la herramienta. Voy a meterme para adentro y voy a hacer una serie de ejercicios muy sencillitos, más o menos, ¿no? Tú que lo has leído, ¿no? Más o menos. Muy sencillito, porque simplemente es contestar a pregunta. Contestar a la pregunta, te van guiando. La dificultad no está en lo que yo tengo que hacer o en la pregunta que tengo que responder. La dificultad está en que lo que me van a poner por delante son cosas o aspectos de mi inconsciente y de mi sombra que yo llevo siglos sin plantearme, y que posiblemente, si son muy honestos al utilizar la herramienta, no me guste para nada la información que me va a dar esa respuesta que yo emita. Entonces, os digo esto porque la herramienta, su eficacia depende primero del grado del compromiso al hacerla, y sobre todo de la honestidad con la que yo lo haga. Porque si yo no soy honesto, y vivimos en un mundo de máscaras, de disfraces, de hipocresía y de apariencias y de imagen, ¿no? Si yo no soy honesto a la hora de responderme a mí mismo, que el ejercicio es para mí, por eso es introspectivo, no es para los demás, no avanzo. Porque estamos acostumbrados, ¿no? Hay veces que nos encontramos muy mal y alguien nos pregunta, ¿cómo estáis? Estoy hecho polvo por dentro, pero me pongo mi máscara social, no, yo estoy bien, yo tal. Si esa misma respuesta la doy en estas preguntas, en este ejercicio, no salgo de donde estoy. Porque el primer paso, detrás de yo poner en orden el caos de las ideas y empezar a hacer la introspección y demás, para yo sanar, es aceptar dónde estoy. Es aceptarlo. Si no lo acepto, no puedo tomar soluciones porque no sé dónde estoy. Sigo perdido. ¿Lo ves? Sigo en el caos, sigo vagando, ¿no? Entonces la auditoría de creencias se creó con ese objetivo, ¿no? Como en el instituto hemos dicho que en el punto cero lo importante es la persona, cómo está la persona, la auditoría es una herramienta que también va a empezar en esas preguntitas que te hace, vamos a decir, comprometidas, y de las cuales se nos pide muchísima honestidad, va a empezar a preguntarnos cosas sobre áreas de nuestra vida, mirando muy para atrás, que hay gente que le sorprende, por eso te lo aviso, que incluso te dice, bueno, pero si esto es para el tema laboral, ¿por qué me estás preguntando de mi vida familiar, o de mi vida económica, o de mi vida amorosa, o de mi vida tal? Te pregunta de eso porque para saber dónde está la persona y cómo se siente la persona, una persona son todas esas áreas. Entonces la persona, para saber dónde está, tiene que ver cómo está en todas esas áreas a la vez, no solamente en una, sino dónde está, ¿vale? Entonces empieza a hacer una introspección a ese nivel de diferentes pilares estructurales de la vida, pide un pequeño ejercicio para que uno vaya viendo cuáles son sus intereses y propósitos. Por ejemplo, una de las preguntas en esa área, la primera que encuentro aquí, dice, ¿qué es más importante o qué área es la más importante para ti de todas las que se te proponen? Para ti lo más importante es el trabajo, para ti lo más importante es la familia, para ti lo más importante es el estatus, para ti ¿qué es lo más importante? Dependiendo de dónde pongas tú la atención o la prioridad, ya va dándote pistas de en esa cárcel de acero y plata que hablamos el otro día, ¿no? En esos 4 cuadrantes, ¿dónde estoy yo quedándome atascado? ¿Vale? Si es lo posible, ¿cuáles son mis condicionamientos? Entonces se está preguntando todo para más o menos poner a la persona a confrontar, ¿no?, lo que es la realidad de su vida, y a partir de ahí que ella pueda tomar decisiones, ¿no? Entonces, en esa primera parte lo que se pregunta es eso. ¿Por qué vamos tan atrás en el tiempo con las preguntitas? Por lo que antes te decía. Si esa papelera yo la empiezo a rellenar, fíjate lo que te voy a decir jugándomela mucho, ¿vale? Porque si nos quedamos en el conocimiento tradicional, es desde que yo abro los ojitos que me cortan el cordón umbilical, ¿no? Se llama. Y yo empiezo a aglutinar experiencias y conocimientos que me meten, ¿no? Debería de ser desde ese momento, desde donde yo empiezo ya a rellenar la papelera, ¿no? Porque es cuando empieza mi vida. Hay teorías que van más allá de eso todavía, y incluso llegan a decir que viajando en tu cadena de ADN, igual que tú heredas, por ejemplo, el color del pelo, o la nariz de tu madre, o el carácter de tu papá, en ese, vamos a decir, ADN funcional que no se sabe muy bien ni para qué sirve,
psicomoción, psicobiología, epigenética, todo este tipo de cosas que gracias a Dios la ciencia ya se está metiendo y ya está corroborando que lo que a lo mejor corrientes alternativas de la psicología decían. ¿Tiene un mapa genético? Exactamente, ese mapa genético. Pues entonces hay determinados conflictos emocionales que viajan también en ese nuevo cuerpecito, ¿no? Entonces puede ser que lo haya heredado y que incluso cuando se me plasme en mi cotidiano, en mi vida, vamos a decir, o infantil o adulta, yo no sepa ni de dónde me viene. Que tú dices, bueno, si yo no he tenido ninguna experiencia traumática a este nivel porque estoy deprimido. Y a lo mejor es que viaja contigo en el... Eso ya se nos ponemos muy cuánticos, ¿vale? Pero si no nos queremos poner cuánticos, vamos a decir que es desde que nos cortan el cordón umbilical, ¿no? Entonces, en un grupo o en otro, desde ese momento, y es muy lejos en el tiempo, si tenemos ya una cierta edad, fijaros la cantidad de cosas con las que nos hemos rellenado. Entonces, la herramienta también es una invitación, precisamente a que vayamos hasta donde nuestra memoria nos permita, ¿no? Para ir recordando y poniendo en orden y todas estas cosas. Esto también se hace, y a vosotras ya lo explico por lo que os he contado en el preámbulo, porque aquí los amigos estos del otro hemisferio, ellos tienen una teoría muy particular, que ellos dicen que las personas están convencidas de que tienen muchísimos problemas y en muchas áreas diferentes de su vida, pero que eso es una ilusión. Porque ellos lo que dicen es que solamente existe un único problema a nivel de alma que se va repitiendo periódicamente en las diferentes áreas de la vida de esa persona, tomando distintas formas en lo externo, pero que si tú eres avispado y lo analizas como lo tienes que analizar, te darás cuenta de que siempre es el mismo patrón y además el único patrón que tú tienes que sanar. ¿Vale? ¿Me he explicado? ¿Lo he dicho más o menos lento? Es para escribir. Es que es para escribir, ¿no? Ya de todas maneras, como lo estoy grabando, te paso la grabación. Para eso lo grabo, ¿eh? Para eso lo grabo, para que luego lo pueda ver alguien. Que me hace mucha gracia porque mucha gente me dice a veces, he tenido que darle para atrás varias veces para coger el de este porque era complicado de... ¿no? Pero bueno, yo lo digo, se graba y la gente lo recoge, ¿no? Entonces, es un único problema. Entonces, esta auditoría me ayuda, si soy avispado y lo hago como debo de hacerlo, con un ojo entrenado, con mi mente en orden y ya con esa determinación de poner las cosas bien, ¿no? Y en su sitio, cuando yo empiezo a ver, al contestar las preguntas y pasando de un área a otra, empiezo a ver que realmente es verdad que hay determinados patrones o situaciones que cíclicamente se repiten en mi vida, yo ya empiezo a decir, a ver si va a ser verdad, porque es que al final, en el área laboral que estamos, ¿no? Tú dices, ¿cómo es posible que siempre que yo vaya a un trabajo, que mira que yo soy válido, que voy con muchas ganas, que voy tal, al final siempre acabo teniendo los mismos problemas con mis compañeros, los mismos problemas con mi jefe y tal, que me fui de allí huyendo, busqué otro trabajo, pensando que era el entorno, que era la empresa y tal, pero es que cuando al cabo de 5 años me voy a tal, otra vez me vuelve a pasar lo mismo. Entonces, claro, lo que te está diciendo ahí un poco la vida, si nos volvemos a poner muy cuánticos, es decir, a ver si el problema no es el trabajo, la empresa, el entorno, el momento, la situación, la crisis, el no sé cuánto, tal. A veces el problema está viajando contigo, lo llevas tú en lo alto, en esa papelera, y por no haberlo atendido, no te das cuenta de que eres tú el que lo estás replicando una y otra vez. ¿Vale? Entonces la cosa va por ahí. Entonces la herramienta lo que intenta es que te des cuenta de que efectivamente hay determinados patrones que están continuamente repitiéndose y se están continuamente repitiendo, y fíjate lo que te digo, ya no solamente en el área oral, que es donde en la que nos ocupa, que es el mismo patrón en otras áreas, lo que pasa es que no me doy cuenta hasta que ya lo pongo en orden y digo, ostras, si me ha vuelto a pasar lo mismo. Retomando el ejemplo de que podría darse, ¿no? Yo no sé qué me pasa, que cada vez que voy a un trabajo tengo un jefe chungo, que es un tirano, que es un dictador, que me trata de una manera horrible, que yo tal, y es que me tengo que ir de ahí porque ya no puedo más, porque es que me tiene frito y antes de que me despide me voy para buscar y me vuelve a pasar. Si a esa persona a lo mejor su problemita va por ahí, que puede ser que vaya por ahí, por otro lado, pero el ejemplo es este, que mire a lo mejor la pareja que tiene, porque a lo mejor la pareja que tiene en casa es otra tirana, otro dictador, otro marido, si fuera una mujer, ¿cómo se pone nosotros? Otro marido que no le deja ni respirar, ¿sabes? Le controla, le tiraniza. Tú dices, es que ya no solamente es mi jefe, es que también es mi marido, pero ¿cómo fue mi padre? Mi padre era otro dictador. Entonces, a lo mejor lo que esta introspección está enseñando es que hay algún conflicto con la autoridad que tú no has resuelto. Y mientras que tú no... os pongo este ejemplo, se pueden salir muchas variables diferentes. A lo mejor, si mi conflicto es la autoridad, hasta que yo no me empodere y me ponga en mi sitio, sepa decir que no y marcar límites,
Estoy condenándome de manera inconsciente a que ese conflicto una y otra vez se repita en el tiempo, porque en el fondo se repite para que yo lo vea que está ahí y lo pueda sanar. Ese es el enfoque desde el que se trabaja con esta herramienta. Pero claro, si yo no me detengo a mirar a ver cómo eran mis relaciones y tal, no me doy cuenta de que eso continuamente está pasando una y otra vez, ¿vale? Entonces es curioso, pero si lo hacemos, lo ponemos en orden en el rompecabezas, al final acabamos dándonos cuenta de que muchas veces ocurre así, ¿vale? Que ese mismo problemita. Luego, como los seres humanos somos más o menos idénticos en formas de pensar y formas de reaccionar, estamos todos igual de perdidos y demás, sí es verdad que hay muchas semejanzas cuando se corrige esto en grupo, que al final, aunque, como decían los budistas, las formas sean distintas, no es el mismo trabajo, no es la misma relación de pareja, porque a lo mejor una persona no tiene pareja, pero el dictador es el hermano, que es el que hace de hermano mayor y lo tiene frito, ¿no? No es la pareja, pero es un hermano, una figura de más autoridad que lo trae, ¿no? O el del banco, que a lo mejor va a arreglar un problema económico que tiene y se le pone en plan, ¿no? Entonces, cuando tú te vas encontrando este tipo de cosas, tú dices, ¿cuál es la solución entonces? ¿Cómo salgo yo de aquí? ¿Cómo, no? Y la gente, lo que sí vemos en las prácticas comunes es que al final casi siempre son los mismos patrones con formas distintas los que se les repiten a todo el mundo. Ahí hay muchas semejanzas también. La base, yo siempre le digo a la gente, porque esto son creencias, de lo que estamos trabajando desde el otro día, ¿vale? Esta es la herramienta para trabajar las creencias y auditarlas y hacer la introspección, pero que a fin de cuentas estamos trabajando con el cambio de creencia. Yo siempre le digo a la gente que la creencia, de manera así, el símil, ¿no?, para que la gente lo entienda, es como una especie de cebolla, las que usamos para cocinar, ¿no? La cebollita tiene una capa marrón fuera, que sabemos todo el mundo que hay que pelarla y quitarla porque eso no se echa en la comida, es la más evidente, la más superficial, esa es mi mente consciente, yo rápidamente sé lo que me pasa, ¿no? Tengo un problema, no, es que lo que me ha pasado es que me he roto una uña y por eso es por lo que... Esa es la capa de marrón. Pero una cebolla, hasta llegar a su núcleo, que es donde estamos intentando llegar con esta herramienta, ¿vale? Para eso se creó. Hay un montón de capitas, ¿no? En la cebolla, tiene un montón, ¿verdad? Entonces el inconsciente es lo mismo. Yo tengo una primera capa que es lo más sencillo y yo digo, no, lo que me ha pasado es esto. Bueno, eso es lo que te estás contando tú desde tus programaciones en modo reactivo y desde tu ego, que tiene respuestas para todo el tío, ¿eh? No se queda nunca callado, siempre sabe lo que está pasando, ¿sabes? Entonces, sí, esa es la primera respuesta que tú te das, pero has bajado por más capas, sigues quitando capas hasta llegar al núcleo, porque mientras que no llegues al núcleo, tú no estás solucionando nada. Estás más de lo mismo, estás condenado a repetir lo mismo otra vez, porque solamente has quitado la superficie, no has quitado de la papelera, no has vaciado. Entonces, cuando tú haces un trabajo de esto de verdad bien hecho, con gente, lo que nosotros hemos observado es que los que llegan al núcleo, ese núcleo, son 4 o 5 cosas siempre las mismas, en todo el mundo. Lo que las diferencia es las capas que había arriba, con qué se tapó. A uno con el trabajo, el otro con un problema económico, ¿verdad? Pero al final, el núcleo son 2 o 3 cosas. Lo que todo el mundo, es raro que haya cosas así como muy dispares, ¿vale? ¿Tenéis idea? Esto es mucho pedir porque la herramienta no la habéis usado. ¿Tenéis idea, vosotras que sois espabiladas, de en ese núcleo qué es lo que puede haber común a la mayor parte de las personas? ¿Qué es lo que encontraríamos ahí si andáramos mucho en lo que estamos hablando del tema laboral? ¿Dónde la raíz? Igual, ¿se os ocurre? Hay 2 o 3 cosas que son muy evidentes, ¿eh? Que yo creo que sí, que si lo pensáis, dais con ellos, si no yo os ayudo. No sé si te refieres a eso, pero yo creo que una de las cosas que encontraría más serían nuestros padres, el padre y la madre. No sé si va por ahí. No, yo lo que... O sea, va por ahí, pero no va por ahí, ¿verdad? Porque no me estoy explicando entonces bien con lo que yo os invito a hacer. O sea, los padres van a ser una de las capas que hay que quitar, porque me han estado llenando, me han llevado, ¿vale?, una de las capas. Pero cuando yo me libero de todo eso y he vaciado, vamos a decir, la forma, y me quedo con la esencia de cuál es mi problema a nivel mental, y voy a introducir otro muy importante, que no lo introduje el otro día, y emocional, porque el otro día hablamos de la mente, cómo se posiciona. Ahí en las corrientes de conciencia siempre se dice, la mente es la que crea la realidad, verdad a media, porque no es realmente la mente la que está condicionando, la mente está sostenida por las emociones. La mente piensa lo que piensa en función del significado que yo le doy desde mis emociones. Mi percepción son mis emociones, por así decirlo. No es exactamente lo mismo, pero vamos a dejarlo, ¿vale? Mi percepción está condicionada por mis emociones. Lo que sostiene mi mente y el que yo siga metida en esos paradigmas y todas esas cosas son mis emociones. Entonces, si yo llego a la esencia de esas emociones,
¿Qué emociones serán las que esa mente está ahí sosteniendo el conflicto? ¿Podría estar el miedo? El miedo es una emoción, el miedo es una emoción. Está claro, lo que pasa es que dentro de más corriente hay como dos sacos, ¿vale? Como el otro día dije que había dualidad, ¿os acordáis? Está la luz y la sombra, podemos llamarlo también la conciencia o el amor, que yo lo uso poco porque como está tan desvirtuado y la gente lo asocia al amor de pareja, prefiero llamarlo conciencia, ¿vale? O mente esencia, que también la llamo así muchas veces. Y luego estaría el saco del miedo, que es el ego. El miedo son todas estas programaciones de las que estuvimos hablando el otro día. Y es más, os digo una cosa también que a la gente le choca muchas veces. Nuestra personalidad, el yo con el que nos identificamos, simplemente es el conjunto de todas esas programaciones que yo tengo ahí metidas, que yo me he forjado y con eso es con lo que yo me identifico. Pero eso no soy yo. Esa no es mi esencia. Esa no es mi esencia. Porque yo soy un ser humano. Si lo dividimos más, la parte humana, el ego, el miedo, las programaciones, los paradigmas, ¿verdad? Todas esas cosas que son con lo que yo salgo al mundo, porque yo me creo que yo me llamo ¿verdad? Que yo soy tal, psicóloga, ¿verdad? Ese es mi ego, ¿vale? Y luego está mi esencia, que es mi energía, mis emociones, mi tal. El ego, por los propios paradigmas que vimos el otro día, ya de por sí es bastante carente y limitante, me pone límites por todos lados. Los 4 paradigmas que vimos el otro día. Mi esencia, que es la que vive, vamos a decir, en la vibración, en la emoción y trabaja con la imaginación, que el otro día lo puse por delante, no tiene límites. Puede imaginar lo que quiera. Yo puedo estar en la cárcel, en teoría prisionera, pero yo en mi imaginación está en Australia haciendo surfing, si quiero. Mi esencia puede estar donde le dé la gana. Puede imaginar y puede crear lo que le dé la gana. Si la pongo a mi favor, claro. Si no la pongo a mi favor, no estamos hablando de nada. Igual que el ego, a la gente le tiene mucho miedo al tema del ego y la gente cree que el ego hay que combatirlo. Tal. El ego no hay que combatirlo porque el ego es una cosa que nos cae en lo alto igual que un cuerpo cuando nos encarnamos. Eso es así porque nuestro cerebro necesita de unas programaciones, de una historia para dar el significado y sentido del mundo, una serie de parámetros y tal, porque si no se siente perdido, está vacío, ¿vale? Pero la cosa del ego va de que, como ya sabemos que va su aire, porque mi mente está en caos y no la tengo en orden, en lugar de dejarlo a él que haga lo que le dé la gana, y que muchas veces lo que hace por el propio miedo y la limitación es ponerse en mi contra, para que esas cosas que yo imagino no las pueda plasmar, porque cada vez que se me ocurre algo yo voy corriendo a meterme miedo, a decirme que no lo hago, que no soy capaz, que no soy digno, que no soy merecedor, pues lo que hago es adiestrarlo y ponerlo a mi servicio, para que el ego venga conmigo de la mano y haga lo que yo desde mi esencia quiero hacer, que es muy diferente. ¿Qué es lo que hago yo? Yo tengo un ego como el de todo el mundo y hay veces que incluso el ego chungo lo saco a pasear, ¿eh? Porque hay determinados foros en los que ya cuando la vida te coge ya no te queda otra que adaptarte al medio y sacarlo a pasear, ¿no? Decir, cuidado, yo también lo tengo, pero el resto del tiempo lo tengo en modo, vamos a decir, funcional. O sea, mi ego, por ejemplo, esta mañana ha sido el que me ha puesto el despertador, me ha levantado, me ha dicho, venga, ponte el trapo este de no sé cuánto, ponte mona, que es el que viene detrás mía haciendo las cosas en el mundo que tiene que hacer, pero ya no es él el que controla, controlo yo, porque yo si he venido aquí hoy es porque he querido yo, mi ser ha querido, si no, mi ego no me trae. Mi ego no me trae, cosa que a lo mejor en el pasado, porque luego el ego también se disfraza de muchas cosas, lo sabéis, ¿no? Eso, ¿no? Lo habréis oído, el ego tiene muchos disfraces. Una personalidad, la mayor parte de la gente no tiene la misma personalidad en todos los sitios, se comporta a lo mejor de una manera en casa, de otra en el trabajo, de otra, dependiendo de lo que el ego quiera obtener, usa un disfraz u otro, ¿no? Entonces, uno de los egos que por la desgracia, que esto hay que ponerlo aquí en valor lo que estamos hablando hoy, existe muchísimo, es el ego profesional. Cuanto más éxito tiene la persona, el éxito tradicional este que consideramos que es tener, yo que sé, ganar mucho dinero, un pedazo de trabajo, tal, el ego profesional de esa persona corre un cierto peligro de ser cada vez más grande. No sé si lo habéis visto, o sea, personas cuando eso trata con ella, humildad cero, sencillez cero, ¿sabes? Porque el ego tiende a eso, ¿no? A poner esas cosas. Entonces, ya te digo, poniendo eso en orden, lo que hemos dicho, ¿no? De que por un lado estaría la esencia, por otro lado lo del ego y toda esta historia, cuando yo me quedo con el núcleo, ¿por dónde me cogió ese ego versus personalidad, versus miedo, ¿no? Que es el mismo saco, en el núcleo de la cebolla, a nivel laboral, que es lo que estamos hablando. Lo que más suelo ver yo, lo digo yo, lo que yo suelo ver más en los grupos en los que yo me he encerrado a hacer estas cosas. Una de las cosas que veo es el victimismo. De los disfraces que tiene el ego víctima. El ego víctima. El ego víctima es para cogérsela con papel de fumar.
¿vale? Porque es un ego simpático en el sentido de que da pena, nos conmueve, porque el pobre lo que le ha pasado, se quedó viudo, no sé cuánto, sin trabajo, es que el pobre no tiene estudio, no tiene medio, el ego víctima se las trae porque es que, ¿no? El dolor de otro ser humano nos invita a intentar protegerlo, pero el ego víctima no te ayuda a emprender nada. O sea, si tú quieres poner un proyecto en marcha y vas de víctima, es que salieron mal los anteriores porque mis socios me traicionaron, es que yo lo haría pero yo no tengo dinero, es que yo tal, porque yo estoy solo. ¿A que no? Es una manera buena de... Primero el victimismo. Y el ego víctima es chunguillo, porque, y sobre todo en el tema laboral, porque lo que esa persona no sabe es que a nivel inconsciente se mantiene en esa posición que dentro de los cuadrantes que yo os expliqué el otro día es el de la necesidad, porque es más cómoda para ella, sin saberlo, estar ahí, porque es como un pollito que está piando en un nido, necesito comida, necesito, y otro me lo trae. Está en esa posición, convencido de que para salir de su problema necesita de un tercero que le provea de los medios que por sí mismo es incapaz. Entonces, ahí se pone. Y como eso que os decía antes nos conmueve tanto la historia, ¿verdad? Normalmente las personas tendemos a ayudar a esa otra, ¿no? Y entonces cuando ese ego se da cuenta de que sin hacer nada más que victimizarse y protestar, todo le cae del cielo, esa persona ni se hace responsable, ni busca por sí mismo proveerse de los medios que necesita para salir de esa situación. Entonces, una de las cosas que vemos aquí con la auditoría cuando ya la gente ha sido honesta, lo primero el victimismo. Tremendo. En épocas de crisis y demás, vosotros lo veréis un poquito, ¿no? Cuando os llega, porque no te llegan diciendo lo que están buscando, tal, te cuentan su drama personal, ¿a que sí? Es que yo soy madre divorciada, que no tengo tal, el padre se fue, que yo necesito un trabajo, en términos colegiales te llora, te dice, vale, yo me hago cargo, yo lo entiendo, no es plato de gusto, pero ¿en qué te puedo ayudar yo? Para que salga, porque ni voy a ir a buscar a tu marido, ni voy a... ¿Lo ves? ¿A que sí? Así no avanzamos, ¿vale? En un proyecto. Es duro que lo diga, pero hay que decirlo, ¿vale? Entonces, lo primero que encontramos es el victimismo. Cuando tú eso se lo pones por delante al que tienes en el ejercicio, no te pone. Porque claro, esa ganancia oculta que tiene, iba a deciros inconsciente, pero muchas veces el ego, que es muy manipulador, porque ese ego es muy manipulador, es consciente de la ganancia que tiene. Es consciente, ¿vale? Y en eso voy a tirar una piedra en lo harto nuestra, ¿vale? Que el otro día pusimos al hombre a caer de un burro, ahora vamos a por las mujeres, ¿no? Para que se le nivele la cosa. Las mujeres, las que somos madres, y cuantos más mayores somos más, nos podían dar un premio, ¿eh? Porque mira que somos egovíctimas cuando los niños nos dejan solas, porque como nuestra vida gira muchas veces por la educación que hemos recibido en torno a los nenes, ¿no? A los nenes o las nenas, cuando ya empiezan a hacer su vida, salen del nido y tal y cual, ¿cuántas madres hay que viven con su hijo, porque ahora viven hasta los 50 años con ella y no quieren pasar el domingo sola, y cuando el niño va a salir empiezan a toser así como la que, para que el niño se acerque? ¿Qué te pasa, mamá? No me pasa nada, no, estoy bien, pero lo que quiere es que se quede. Es que tengo un poquito de... A que somos especialistas, y esa lo está haciendo sabiendo, que lo está haciendo, porque lo que quiere es que se le quede. Entonces, cuando tú se lo pones enfrente a la persona, hay gente que... Pero bueno, hay que ponérselo, porque si no se lo pone, no puede sacar ese patrón, que esto es voluntario, el que quiera que lo saque, el que no. Pero como le digo yo al ego víctima, si no quiere, luego no te quejes, porque se te está diciendo dónde estás, por qué, para qué y cómo tienes que salir de ahí, ¿no? Yo tuve una vez en una conferencia una chica que venía, tenía fibromialgia y demás, y era una verdadera especialista en esto sin saberlo, iba con el marido además, y especialista, pero de Óscar, de no levantarse ni siquiera por un vaso de agua, porque como el marido estaba y preguntó que cómo lo podía arreglar allí con el marido al lado, y le digo, mira, deja ya de victimizarte, cuando tengas sed te levanta tú y coge el vaso de agua, mira qué fácil, tampoco es una cosa tan compleja. No, pero yo qué digo, es que es así, digo, deja de llamar la atención. Se echó hasta a llorar la pobre, pero es que tú me preguntas y yo te respondo, es el único camino. Mientras que yo siga en mi postura de víctima de tal y que el otro, yo no avanzo, ¿no? Entonces, primera cosa que te encuentras es el victimismo. Otra cosa que te encuentras muy a menudo, normalmente son casi tres, ¿no? La que te encuentras. Hay otra cosa que es lo de la falta de merecimiento por ausencia de valía. Eso te lo vas a encontrar, pero vamos, a la orden del día, a la orden del día. Y ya da igual que hayas estudiado en Canadá 7 máster de no sé cuánto con el hijo del príncipe de Dinamarca, o que vengas tú con un de este tal, si tú interiormente no te sientes válido, no te sientes, porque una cosa son los títulos,
¿vale? Que papel, otras cosas son mis capacidades, mis competencias, tal. Si yo realmente como persona no me siento útil, válido, ¿verdad? Si yo no soy válido, tampoco voy a ser merecedor, ¿no? Una persona, por ejemplo, recibe un premio de la lotería, el mérito ha sido haber comprado la papeleta, ¿no? Tiene la papeleta, entonces puedo recibir el premio. Si yo no tengo ni una papeleta que enseña, nada más que título de edad, ¿yo qué premio voy a recibir de la vida? No tengo. Eso se encuentra muchísimo. Hay muchísima gente, además, a mí me llama mucho la atención porque hay gente muy preparada. También os digo, desde el paradigma del saber, el que hablamos el otro día, porque la gente confunde conocimiento con sabiduría. El conocimiento es teoría, útil, pero para mí sin alma. Si yo esa teoría y ese conocimiento no lo pongo en la práctica y yo no lo he vivido desde la experiencia propia, eso no sirve de nada. No sirve de nada. Porque cuánta gente, yo cuando en la época en la que yo trabajaba haciendo selecciones de personal, era yo muy jovencita entonces, lo aprendí rápido, sin saber lo que me iba a venir la vida después, ¿no? Porque yo cogía currículum, yo le trabajaba al grupo Prosegur en una de sus filiales haciendo selecciones de personal, ¿no? Y además algunas eran de alto nivel, ¿no? Para clientes muy importantes y todas estas cosas. Entonces pedían unos perfiles como muy, ¿no? Y yo los seleccionaba y luego cuando me llegaban a mí las personas aquellas, tú decías, pero es que no sabe ni hablar, tío. No sabe ni cómo expresarse, ni cómo, sí, que viene de Harvard el tío, pero este tío, ¿cómo lo meto yo en...? Algunas competencias son más importantes. Claro que sí, entonces era complicado aquello, de gestionar. Entonces, como no nos sentimos válidos, y mucha gente esa ausencia de valía la intenta atribuir, que también lo vemos en los talleres mucho, en dos cosas. Una, con los títulos, confundiendo conocimiento con sabiduría, y otra con hacer la utilidad, el hacer. Yo tengo que demostrar que soy útil haciendo cosas, aunque sea, yo qué sé, lo que sea, pero yo no puedo estar quieto, ¿vale? Entonces se solapa de las dos maneras. En el emprendimiento las dos cosas son chungas, porque si yo, por ejemplo, intento hacer para demostrar que valgo, pero lo estoy haciendo desde el miedo, lo estoy haciendo de esa sensación de poca valía y lo estoy haciendo en modo automático, las cosas que yo haga, las acciones que yo haga van a dejar mucho que desear, porque no son meditadas, no son conscientes, no son realmente, poco valor aporto, porque una cosa que está clara es que lo que yo no tengo no lo puedo dar, ¿no? Igual que eso en el dinero se ve, si yo tengo 100 euros te los puedo prestar a ti, si no los tengo no te los puedo prestar, por mucho que yo quiera, ¿no? Pues con el tema de la valía es lo mismo, si yo no tengo una serie de valores, yo no tengo una serie de atributos, yo no tengo una serie de capacidades, cualidades o características en mi personalidad, en mi esencia, yo no las puedo extender y compartirlas, que no puedo, porque no las tengo. Entonces, la mayor parte de la gente a ese nivel también pincha muchísimo, muchísimo a nivel laboral. Al final están como optando a hacer un proyecto o incluso un puesto de trabajo para el que ellos inconscientemente no se sienten merecedores ni preparados. No se sienten. Porque sí, tú me puedes traer los títulos, como yo te decía en las elecciones, pero si yo luego en mi vida personal soy incapaz de hablar con no sé quién, yo me doy cuenta de que yo en el fondo no... Cuando me sienten allí, ¿qué hago yo allí? ¿Lo veis? Entonces voy con ese miedo, y al final, como todo es energía, es vibración. La persona que tienes delante se lo está transmitiendo. Estás viendo tú si sí o si no. Una cosa curiosísima. Y la tercera cosa que también sale muchísimo y va aparejada al tema este anterior, es que hay mucha gente que tiene la sensación de ser unos impostores. A ver si me explico mejor, ¿vale? Impostores en el sentido de que como se han escondido tanto por su ausencia de valía y de merecimiento en ese personaje que han forjado con títulos, con esto, con el histórico y tal, y saben que no es verdad, están con la sensación de decir, verás cómo me descubran. Verás cómo me descubran. Porque sí, yo a lo mejor en una entrevista puedo ser muy hábil, puedo manipular muy bien las circunstancias, pero verás tú cómo me pongan a mí en el cargo a tener a 200 personas bajo mi tutela, meta, que yo tengo una idea de cómo hacer eso. Hay muchísima gente que tiene esa sensación de ser un fraude, de ser un impostor en el de haber estado, pero como lo pillen, no saben qué hacer, de un sentido de culpa y de tal, que lo tienen ahí, que no saben ni cómo gestionarlo. Es curiosísimo, pero eso me lo he encontrado muchísimo. Yo lo intenté reflexionar y viendo cómo está evolucionando el mercado, las tecnologías y todas estas cosas, yo creo que va la cosa, reflexión mía personal, que no tiene por qué ser así. Es que eso, mira, yo creo que es porque, mira, tanto nos dicen, y y verá, yo creo que va por ahí, pero es mi opinión personal, tampoco lo he leído yo en una de esas,
nos meten tanto, por ejemplo, el tema de la importancia de la marca personal, la marca corporativa, la imagen de no sé cuánto, todo es imagen, 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 ¿no? Y luego además con las tecnologías, que hay que estar en los medios, que hay que estar no sé qué, entonces lo hacemos, porque como nos dicen que es una herramienta útil, que también es necesaria, pero yo siempre digo que todo es útil, pero si le das el significado que tienes que darle, ¿no? Y el sentido que tienes que darle y la utilidad que tienes que darle, si no se vuelve en tu contra, ¿vale? Entonces yo creo que es porque como nos invitan a hacer eso, lo hacemos de manera inconsciente. Hay mucha gente, a mí eso por ejemplo me ha pasado, hay mucha gente, el otro día hablamos de que la creatividad es un valor en alza, pero además valor, y más con la que está cayendo, ¿no? En el emprendimiento y en todos lados. Entonces hay gente que como no tiene creatividad, lo que hace es copiar a los demás. A mí me ha pasado, por ejemplo, en muchas conferencias que yo he dado temáticas, a mí hay gente que copia mis contenidos, la herramienta está porque nosotros la cedemos, pero hay profesionales que las cogen para intentar ellos hacerlo tal, pero claro, si tú no has montado la de esta, tú no tienes sí, úsala, si yo te la voy, me da igual, se creó para compartirla, pero luego tú el rendimiento que le puedes sacar a esto en un taller no es el mismo que le saco yo, ¿entiendes? Entonces, si yo soy de los que me he dedicado a copiar aquel, a tal, a ponerme yo como muy no sé qué, muy tal, y vender una imagen por lo que me han dicho que es lo que tengo que hacer, de que soy experto, de que soy no sé cuánto, pero yo, es imagen, yo vivo luego con un canguelo que no te puedes hacer una idea, ¿o no? Y sobre todo dependiendo de donde me echen a torear, ¿eh? Porque si es una cosa así pequeñita que yo más o menos pueda controlar, vale, pero como se escape de mi control, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, que soy experto en lo que sea, y lo digo, pero no lo soy, y ahora me meten en un foro de expertos de eso de verdad, que voy a recibir preguntas, que me van a dar, imaginaros, esa persona, ¿cómo lo pasa, Imaginaros. Pues lamentablemente yo creo que por todas estas corrientes que está, hay mucha gente que tiene, y yo lo he detectado en algunas veces que hemos utilizado esto, hay gente que se siente así, y entonces por eso va con mucho más miedo e incluso sintiéndose culpable a veces, ¿no? De que está vendiendo una imagen que no es la suya y que como lo pillen, no sabe para dónde correr. Y al hablar de eso no solamente de profesionales, incluso el empresario que se pone en marcha, ¿no? Que te dice que te va a resolver los problemas, como te invitan, ¿no? En el marketing. Yo te resuelvo los problemas y tal, y tú dices, pero si yo no puedo ni resolver mi vida, ¿cómo voy a resolver la tuya? Eso lo piensa mucha gente, ¿eh? Y te lo reconocen aquí. Es muy curioso eso, ¿eh? Es muy curioso, ¿vale? Entonces la auditoría te lleva a confrontarse con todos esos núcleos, te lleva a todas esas historias, a que tú ya también a la par te empieces a plantear si lo que tú estás trayéndote entre manos a nivel laboral es lo que te satisface o no, si va en consonancia con tu propósito y tus dones, porque también hay preguntas destinadas a eso, ¿vale? A que tú digas, porque esa es otra. Hay veces que por la necesidad de la que hablamos el otro día, decía, mira, aquí hay mercado, aquí tal, yo hago lo que sea, tal, pero si yo estoy haciendo algo que no va ni mis capacidades, ni mis intereses, ni mis preferencias, yo luego estoy condenado a pasarlo muy mal, ¿eh? Me van a pagar, voy a tener trabajo, pero mi vida laboral va a ser un infierno. Yo creo que va a ser un infierno, ¿eh? Hay algo de la esencia debe hablarnos. Creo que todos tenemos unas misiones. Y unas capacidades y unos... Una o más. Y por ahí a donde nos llegamos. Y aparte más que eso, todos tenemos unos... A mí me gusta llamarles dones, pero sé que es una palabra que está muy contaminada. Porque cuando tú hablas de un don, parece que es algo sobrenatural, que te dices, te levita, ¿no? Anda por encima del agua, tal, es una cosa como divina, ¿no? Un don para mí es una cosa innata, que es verdad que puede parecer sobrenatural para el que no lo tiene, el Messi tirando goles que tú dices, no, mira tú el tío es que es capaz de meter la pelota y es uno entre no sé cuántos mil, ¿no? Es un don que tiene el tipo para marcar goles, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos al deporte. Pero que lo gordo del don es que como lo traes de serie, para ti es lo más natural del mundo. Es lo más natural del mundo. Entonces yo lo digo porque muchas veces los emprendedores cuando se les hablan de dones y talentos, que identifiquen su pasión y todas esas cosas, la gente se pone pensando que es algo sobrenatural a decir, yo es que no tengo ninguno. Yo no tengo, porque como no soy capaz de volar con una capa de Superman, no tengo, pero no es que no tenga, es que no los tienes identificados y no le das valor, porque son muchas veces cosas muy sencillas y muy sencillas, sobre todo para ti, que lo tienes, sobre todo para ti. Y luego por el efecto mariposa, que es como se llama lo que tú antes decías y demás, a lo mejor tu don es tan sencillo, tan simple, tan natural para ti, que tú no le das valor, pero por ese mismo efecto, simplemente al tú desplegarlo, está moviendo una corriente de energía que llega eso a Pekín, sin tú ser consciente de que eso está ocurriendo a ti. Entonces yo siempre le animo a los emprendedores que identifiquen de verdad cuál es su don, cuál es su talento, porque eso está alineado con el propósito, lo tienen porque su propósito es necesario que ese don esté ahí.
y que se active cuando tenga que activarse, ¿no? Que identifiquen y a partir de ahí que se pongan en marcha. Hay gente que no quiere hacer eso, no quiere identificarlo, no quiere ponerlo en valor porque piensa que es una tontería. Dice, es que mi don, voy a poner un ejemplo otra vez tonto, a lo mejor tu don es hacer galletas, que es que haces unas galletas que... y tú dices, pero es que hacer galletas, bueno, hay un mercado potencial de gente que come galletas y las disfrutaría más que nadie, y que tal, haz las galletas, si naciste con ese don, hazlo. ¿No? Que hay gente que no quiere hacerlo, entonces esas personas que no quieren hacerlo están condenándose, para mí, sin darse cuenta, a entrar en las estadísticas de los trabajadores insatisfechos, porque al final van a tener que estar haciendo cosas que no les gustan durante todo el día. Es verdad que le van a pagar, van a tener una ocupación, pero que al final van a estar mortificándose todo el día, ¿no? Entonces la auditoría también va un poquito para eso, ¿no? Para decir, ¿cuál es tu propósito de verdad? ¿Por qué estás haciendo? ¿Desde dónde? ¿Estás haciendo desde el saco del miedo y de la carencia de todos los chungos que tiene el ego, o lo estás haciendo desde tu esencia, para seguir tu propósito de vida, ponerlo alineado con tus dones, ponerlo, ¿qué estás haciendo tú ahí? ¿Desde dónde quieres tú poner en marcha este proyecto, esta actividad laboral, ¿no? Entonces también te confronta con eso, porque hay mucha gente que no se la plantea en su vida. La gente te dice, yo quiero un trabajo, ¿vale? ¿Pero tu trabajo de qué? ¿Tú qué sabes hacer? No, es que yo no sé hacer nada. No sabes hacer nada, hombre. Llevas tantos años en el mundo, algo tendrás que saber hacer para sobrevivir, ¿no? Algo tienes que saber, tú tienes manos, tienes inteligencia, algo tienes que tener. Venga, ¿qué es lo que tienes? Entonces, la herramienta también te confronta con eso, ¿sabes? Y luego la herramienta también al final, cuando ya te ha crujido para que te des cuenta tú de lo de el grado de satisfacción tuya laboral y todas estas cosas, te confronta, hay un DAFO ahí, pero personal, porque normalmente si os fijáis en la escuela tradicional siempre lo que se hace es el DAFO del proyecto. Mi idea, qué fortaleza tiene, pero la persona no se hace, entonces se hace un DAFO de la persona para que yo vea, y luego también se pregunta al final que cuáles son tus sueños, cuál es tu sueño de verdad, desde ese estado de conciencia que tú has adquirido, con todo el recorrido que has estado haciendo histórico de lo que es tu papelera, ¿no? En las preguntas que se te han hecho, porque es la manera de llevarte a esa imaginación, que es de donde procede todo, para que a ver si tienes el valor de quitarte al ego de en medio y tirar por ese camino para plasmarlo. Por eso se pregunta al final, ¿cuál sería tu sueño? ¿Cuál sería tu no sé cuánto? ¿Cuál sería para conectarte con esa, vamos a decir, vibración? ¿Vale? Y lo más importante que tiene la herramienta una vez que se hace es que cuando se identifica, si no, no sirve de nada, por muy honesto que yo sea, cuando yo identifico de lo que yo me tengo que vaciar y cuál es mi patrón, lo que yo tengo que hacer es soltar eso, desprenderme de eso, de esa información, de esos patrones, de eso tal. ¿Cómo lo hago? Como siempre lo psíquico va antes que lo energético, y lo energético es lo último, va antes de la acción, que es lo último, ya lo tengo aquí en orden, ya me he dado cuenta, gracias a esto es donde está el problema, ¿no? Pues ahora lo que tengo que hacer es bajarme a lo energético, a la emoción y desbloquearla, soltarla, que esas son otras herramientas diferentes, complementarias a esto, ¿vale? Pero soltar la emoción. Si yo no me vacío a nivel emocional y energético, que es lo que sostiene mi pensamiento, de eso que yo he detectado aquí, que es mi conflicto, yo no avanzo, ¿vale? Que es donde está el verdadero hándicap en las terapias y en todas las cosas que tengan que ver con reestructuración de creencias y todo eso. No vale solamente identificarlas y ponerlas en orden y darme cuenta de que esos paradigmas existen, incluso con los verbos que yo el otro día os dije, el saber, el poder, tal, es para que cuando uno se oiga hablar, se dé cuenta de qué paradigma es el que lo tiene cogido. Lo tiene tan automatizado que lo verbaliza continuamente. Yo creo. No es lo mismo decir yo creo que yo siento. Si creo, estoy en la mente. Si siento, estoy en el corazón. Estoy en mi mente esencia. ¿Veis? Qué sutil, es una cosa. Pero para eso se dan esas pequeñas pistas, ¿no? Para que el que indague y haga la introspección sepa por dónde salir. Pero si yo con esto no me paso a lo energético y suelto la emoción, utilizo alguna técnica de liberación emocional para vaciarme de esa energía, que además tiene un elevado coste para mí mantenerla, porque normalmente esa energía que nos liberamos en la sombra es la que desde los paradigmas nos dicen que no es políticamente correcto el expresarla. Que por eso yo hablaba el otro día de cómo a los hombres los castraban, pobres míos, con el tema emocional, porque no es políticamente correcto que un hombre se muestre sensible, que llore en público, tal, porque parece que es una niña en lugar de un hombre, ¿no? Entonces, flaco favor le están haciendo a ese hombre, porque cuando tenga emociones de dolor, como las tenemos todos, porque es un ser humano igual que nosotras, va a tener que coger muchísima de su energía vital para contenerla, bloquearla. Entonces, eso es lo que te lleva muchas veces luego a la enfermedad, si ya se mantiene mucho en el tiempo y es el dolor muy duro, ¿no? Entonces, hay que aprender a esos mecanismos que nos han dicho que no utilicemos, abrir esas compuertas y esa energía que estamos usando para que no me caiga la lágrima,
que aunque sea a nivel inconsciente, es un músculo que yo tengo que tal y tensa de no sé qué, soltarlo y decir, si tengo que llorar, lloro, me da igual. Pero yo esto lo tengo que soltar, yo esto tengo que sacarlo, yo no puedo quedarme con esto aquí dentro, por Dios, bendito, yo tengo que verbalizarlo, yo escupirlo, ¿no? Como quien dice, yo tengo que hacerlo, porque estoy en mi derecho, porque además mi sanación va en eso. Yo os contaré lo que yo he llorado cuando yo tuve que hacer todo esto y lo malamente que yo me he sentido cuando yo fui a liberar mis emociones, porque es verdad que como no le prestamos atención al cuerpo, porque siempre el rum de la energía está aquí, pero el cuerpo está reflejándolo, en taquicardia, en una contractura, no sé qué, cuando tú te aquietas, que eso es hacer introspección, tú te aquietas y escuchas al cuerpo, te das cuenta que el cuerpo está protestando, pero tela. Y yo algunas de las emociones que he tenido que liberar, yo había veces que creía que me ahogaba, porque empezaba a faltarme el aire de la presión que tenía aquí en el pecho, del tal, y yo decía, verás tú que a mí la aventura esta, me voy a ahogar aquí de... Que no te ahogas, porque eres tú mismo, tu cuerpo el que está ahí en estado de alerta, que no quieres soltar de verdad y te pone todas las resistencias del mundo para que no sueltes. Cuando lo trasciendes y te quedas en paz, te quedas nuevo. Son 5 o 10 minutillos así chungo para soltar una emoción, pero la suelta y eres otro, ¿eh? Eres otro. Entonces, la herramienta que vendría detrás de la de esta es, una vez que lo he puesto en orden, lo tengo ya todo claro, empiezo a soltar todo lo que haya detectado, todos los patrones, que serían todas esas capitas que yo tenía para llegar a mi núcleo, que al final el núcleo, aunque salen cosas parecidas en todo el mundo, si los budistas llevaran razón, que no lo sabemos, pero si la llevaran, es siempre al final una única cosa, que se me está repitiendo en todas las áreas de mi vida, y hasta que no la consiga trascender no avanzo, ni sano. ¿Vale? ¿Lo vais viendo? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es tu cosa? Pues eso es lo que me pregunta todo el mundo en los talleres, que por eso la gente en los talleres, porque, claro, es que al final se saca, se saca. Por eso yo, el otro día yo en las redes lo puse, porque es verdad que yo estos talleres los hago cuando los piden empresas, los piden grupos y todo esto, pero nunca lo he hecho como por ejemplo hoy, o sea, no he hecho el taller porque la sensación era anómala y no nos podemos poner a hacerlo en grupo y todo este rollo, pero que mi intención era esa, el decir, venga, voy a meterme ahora con gente en abierto y los voy a ayudar, porque claro, la persona por sí sola llega a muchísimas conclusiones, si lo hace bien, pero luego la mirada objetiva del que no está metido en el problema le ayuda mucho. Porque aunque tiene todas las piezas del puzzle, todavía la última no sabe ponerla, que ese es el único problema. Pero un ojo entrenado lo ve. Y entonces, claro, en los talleres cuando hacemos la puesta en común, le ayudamos a decirle, mira, y ya la gente dice, ostras, es verdad. Y además se lo explicamos, porque según lo que nos ha enseñado, le decimos, ¿no estás viendo que está aquí, 7 veces lo mismo? ¿No te estás dando cuenta? Entonces, la utilidad de hacerlo con el terapeuta es que el terapeuta te va a ayudar a dar con la tecla, ¿no? De qué era, en el caso tuyo, lo que se estaba poniendo de manifiesto. Cuando la gente la hace sola, porque yo a veces en las conferencias le digo a la gente, si la queréis, me mandáis un correo y yo os la mando. La gente la hace, pero no llegan a ese nivel de conciencia, ¿no? Porque no tienen la ayuda del que ¿no? El que les puede, ya ha visto de todo y ya sabe más o menos la mente humana por dónde vaya, sabe dónde está el conflicto. Esa es la utilidad que tiene. Pero de verdad, creedme, si la hacéis, es muy útil. Y aunque no tengáis a lo mejor la ayuda del terapeuta al lado, sí que es verdad que te da muchas pistas de muchas cosas. Y todo lo que vayáis sacando y de estas de cebolla que vayáis quitando, ya os está liberando. Y cuanto más los liberes, más ligeros de equipaje vais, más va a decir sabiduría aglutináis, y aunque no esté el terapeuta luego, vosotros solos llegáis también. Yo llegué sola, al final. El día que yo llegué sola fue el día de los tomates. Allí, que yo decía, es surrealista, ¿no? Además yo todo el rato, como mi mente es como es, mi ego profesional era de armas tomadas, además, yo siempre digo, un auditor, a ver qué podemos esperar de él, los auditores, que somos estos rectos, que no sé cuánto, que mete en la mente que yo tenía, ¿no? Antes de cambiarla. Pues claro, yo decía, cuando yo llegué a Occidente y lo cuente nadie me va a creer, pensaba yo, ¿no? Digo, esta historia, pues el día de los tomates fue cuando a mí la ficha se me cayó, ese día fue cuando lo vi. Pero claro, después de mucha historia, de mucha introspección, de mucho rollo, hice un trabajo express, pero lo vi ese día. Y ya cuando yo lo vi, le dije, oye, y me dijeron, bingo, ¿te has dado cuenta, no, hija? Pues ahora te suba al avión y ya sabes lo que tienes que hacer cuando vuelva. Darle la vuelta a eso, porque también te digo, si yo lo veo y sigo igual en mi día a día, sigo sin valorarme, sigo sin empoderarme, sigo sin quererme a mí misma, yo no hubiera avanzado nada. Y te vas a encontrar, cuando uno cambia, la oposición del entorno, porque una cosa es tu libre decisión de cambiar tú para tu bien, y otra cosa es que el entorno que te rodea, que mantiene muchos intereses comunes por esto de los egos víctimas, de verdad,
y les viene muy bien que tú hayas sido de una determinada manera, por lo que tú los nutres, cuando tú digas que cortas el chorro, iros preparando. También, ¿eh? Porque eso no gusta, ¿vale? Entonces hay que estar ahí muy en el sitio. Pero también os digo, esa mentalidad, si la trasladamos a cualquier tipo de emprendimiento, eso es invencible. Porque como ya pasa por todas, o sea, si el chantaje emocional de tu madre ya no te afecta, yo te digo a ti que lo que te cuenta un cliente llorando para convencerte y manipularte, tampoco va tú a ceder, ¿eh? Porque dependiendo de los apegos de eso, ya sabes, ¿no? La prueba es más difícil, más cercano el... ¿Vale? A partir de aquí, lo que yo ya no sé, porque claro, darte tiempo entero a hacerla no te va a dar. Entonces, no sé yo ahora cómo meterle mano al tema este. No sé. Y puesta en común, tampoco, si no tenéis el resultado hecho. Ya te digo. Si queréis, yo os invito a que lo hagáis. Y si queréis otro día, pero ya fuera de lo que son las acciones, si queréis un día nos vemos. ¿Tú lo vas a hacer? ¿Tú te vas a animar a hacerla? Venga, yo te ayudo a buscar el problema. Anímate, yo te ayudo. Yo lo voy a hacer. ¡Hala! Este fin de semana. Échale valor. Échale. Si esto luego es muy liberador, merece la pena. Pues yo sí os emplazaría, si queréis de verdad, hacerlo a vuestro ritmo. Y ya un día, como no creo que ninguna nos vayamos a mudar, ¿no? En breve, de aquí. Pues un día que ya eso decimos, en este hueco, os me mandáis si queréis lo que habéis hecho cada una y yo os digo, aquí está, como queráis, o hacerlo en físico que nos veamos, o que si me lo mandáis, que eso lo ha hecho mucha gente, porque hay gente que cuando la pide a lo mejor de una conferencia, luego me lo manda, y me dice, mira, tú podías ver esto, me dan las preguntas, no les importa que yo lo vea, y entonces ya les digo yo después, pues mira, yo, tal como la información que tú me estás dando, lo veo aquí, si queréis lo podemos hacer así, ¿vale? Más que nada para que aprovechéis la herramienta, ya que la idea era esa, ¿no? Pues intentad, ¿vale? ¿Alguna duda o alguna cosa o algo que queráis preguntar o algo que queráis, no sé? Ahora es el momento, esto es como en las bodas, ahora o nunca. Celia tiene cara de decir, ¿dónde me he metido? No sé dónde vengo. ¿Vale? La última acción que nos quedaría, ¿vale? Vamos a suponer que hemos hecho las cosas con rigor. Es el martes, ¿no? Creo que era el martes. Pues ahora lo que hay que hacer es reestructurar lo que salga de aquí, ¿vale? Lo que hubiera salido de aquí. En el caso de lo que hubiéramos hecho, que no sé si os daría tiempo de aquí al martes, ¿vale? Lo mismo si os da tiempo de aquí al martes, el mismo martes lo podemos ver, ¿vale? Pero ¿qué nos quedaría? Lo que yo antes decía. Ahora hay que, ya he detectado de lo que tengo yo que vaciarme, ahora yo tengo que emplear técnicas para yo poder poner eso en orden. Las técnicas que yo os voy a explicar el martes, supongo que os va a chocar mucho, si no os ha chocado ya todo lo anterior, ¿vale? Porque lo que voy a explicaros, más que las técnicas emocionales que existen muchas y muy buenas, que ahí es donde entran los de las técnicas energéticas, hasta que yo os decía, que parecían ciencia ficción y demás, y son bastante útiles, lo que yo os voy a explicar es los mecanismos que tiene el ego, la personalidad esa con la que nos identificamos desde el miedo, de forma así de reacción, que había que estar atentos cuando estoy cambiando las creencias para no caer en sus trampas. Eso es lo que os voy a enseñar, ¿vale? Enseñándoos eso, ya os lo enseño todo, porque más que la técnica puede ser puntual y en un momento dado ellas se acercan a nosotros. Exactamente. En cada cuadrante, por así decirlo, el ego es listo, pero no deja de ser una invención humana, con lo cual es limitada. Como él es tan limitante, él mismo se limita en cuanto a estrategia. Entonces, el ego tiene como 3 o 4 estrategias por cuadrante. Cuadrante me refiero posible, imposible, necesario y crecimiento. Tiene como 3 o 4 técnicas, tácticas, en cada uno de los posicionamientos de la mente. Entonces, lo que yo quiero explicaros es cómo entra el ego ahí a defender su portería para que tú que estás vaciándote no te vacíes, porque en el momento en el que te vacíes ya a él, por así decirlo, si fuera una película, se le acaba el contrato. Entonces lo que se enseña en la última es decir, mira, estate muy atento porque esto es lo que va a pasar ahora según tú avances en cuadrante, ¿no? Entonces te va a coger por aquí y por aquí, y tu única misión es estar presente y atento a esa estrategia y cuando llegue no caigas. Haz lo contrario, ya no es, porque esto me da mucha gracia a la gente cuando te dice, ¿qué es lo que hago para...? Muchas veces en este cambio no se trata de hacer, sino de no hacer, dejar de hacer,
porque como estoy en automático, tengo que aprender a dejar de hacer. Que por eso, aquí te voy a hacer un pequeño matiz, chiquitito, y tú no te enfadas conmigo, ¿verdad? Si yo te lo hago, chiquitito, mira. Porque yo caí también en eso, y escuchándote a ti digo, ah, que viene detrás mía. Hay periodos en la vida, que sabe más que nosotros, en los que tú dices, ¿cómo es posible que yo, las personas que tenemos la tendencia para sentirnos valiosas, porque no tenemos todavía claro cuál es nuestra valía, y hablo de mí, tenemos la tendencia a intentar hacer cosas que nos hagan sentirnos útiles, ¿vale? Entonces empezamos a hacer cosas, y como no nos enteramos de que por ahí no es la salida, llega la vida, y hablo otra vez de mí, ¿y qué nos hace? Te pega un castañazo de este y estás de baja, ya no puedes hacer nada, ni subir las escaleras de mi casa, nada, por mucho que tú intentes, para tú volver a sentirte útil, porque si yo no hago, no valgo, más difícil me lo puso la vida. La enseñanza que me hizo fue, tu valía no depende de lo que tú hagas, sino de lo que tú eres, de quien tú eres. Porque yo era la misma, de baja, sentada en el sofá, sin hacer, en teoría, nada, y estaba haciendo mucho, ¿vale? Porque era la misma. Entonces, cuando hay que solucionar este tipo de cosas, muchas veces ya no va tanto de en qué hago, sino sobre todo en qué no hago. Y si el ego nuestro, que el mío era de Armas Tomás, se nos pone farrucón, empieza la vida a meternos situaciones que nos frenan, que nos paran. Hay otros casos que se dan mucho, yo lo he visto por todas las cosas estas que yo me tengo entre manos. Hay otros casos de gente, por ejemplo, que es muy dependiente de un tercero, de las relaciones, su valía, por ejemplo, ya no es de lo que haga, sino de, imaginaros ahora con las redes sociales, ¿no? El like que me den, y los me gusta, y la gente que me escriba, qué guapo te hizo la foto, ¿verdad? Como el ego ese vaya por ahí, la vida que es tu aliada se dé cuenta de que tu núcleo de la cebolla va por ahí, prepárate a que se te caiga internet, a que trasladen a todos tus amigos a otro hemisferio, que no los puedas ver los domingos para que te digan lo bien que te ven, prepárate, porque lo que te va a hacer es aislarte de todo el mundo, para que no te quede otra que darte cuenta, al poner la atención donde tienes que ponerlo, que tú no eres eso. Está muy bien que cuando uno sabe lo que es y desde donde hace las cosas y quiere dejar un legado, lo deje por un bien social, pero ojo con que se haga por eso o que se haga por la sensación de aprobación, yo en eso pecaba, porque mi ego profesional, cuando yo he dicho que tenía ese ego profesional, yo no lo tenía en plan prepotente, ni mucho menos, Yo en la época de eso, yo he podido alardear de muchísimas cosas, porque es que de verdad que desde el ego tradicional podía, por muchos de los logros, pero nunca he ido en mi personalidad ni en mi esencia, ¿vale? Pero sí era profesional en el sentido de que yo, mi falta de amor propio, de la valía que yo no me concedía, yo la quería compensar con el éxito que yo estaba cosechando, ¿no? Si la ven que le dan un premio, la tía es que vale, pero sí, la gente lo veía y la gente lo valoraba, pero como el problema lo tenía yo dentro, por más que yo cosechaba afuera, yo me sentía igual de mal. Yo decía, ¿y de qué me merece la pena? Sí, esto está, pero yo vengo igual de chunga a mi casa. Yo no me siento bien, porque claro, el problema no era lo de fuera, era yo, que la que no se atribuía ese valor y ese amor propio era yo. Y entonces la vida pues me tuvo que confrontar con situaciones para quitarme todo eso, porque al estar de baja yo no podía trabajar, yo no podía hacer nada, para que yo me diera cuenta de que yo era, primero, quién era, me recordara, y que yo era la misma persona, estando trabajando, ganando premios, no ganando premios, de lo que fuera, pero que era la misma persona. Y que ese amor propio o esa valía no dependía de todo lo de fuera, del reconocimiento, la aprobación o el elogio que cosechara fuera por las acciones que estaba haciendo. Eso no me llevaba a nada. ¿Me explico? Entonces, para que le dé una puertecilla a eso, ¿vale? Porque muchas veces caemos en esos automatismos y no nos damos cuenta. Y de hecho, en el último cuadrante, cuando ya si venís el martes os lo explicaré, en las últimas tretas que tiene el ego ya en el crecimiento, precisamente lo que hace a traición ya es aislarte de todo el mundo, porque la soledad, por todas las fuentes de retroalimentación que tenemos de todas nuestras carencias, apegos y demás, que tú estás en esa fase ahora mismo, por lo que me has contado antes, ¿no? Que estabas ahí en momento de vacío, te coge por ahí, intenta cogerte en el sentido de decir, mira, va muy decidida, pero esta ya al final va a claudicar, porque cuando se vea solo, que el ser humano no está diseñado para no vivir en sociedad, va a claudicar, porque todo el mundo se va a empezar a retirar. Y entonces la última es una parte fea del camino, pero es la última, también te lo digo, es la última ya,
Si tú eres capaz de trascender por ahí, se acabó, ya está a prueba de bomba. Que yo, por ejemplo, ahora que me he venido de hace un mes y medio, me he venido para acá, yo he dejado mi entorno en Algeciras, entonces me he venido para acá sola con la nena, la gente me decía, sí, yo vivo en la Zubia, sí, vivo aquí, pero vivo aquí hace un mes y medio. A mí la gente, por ejemplo, allí en mi entorno, que es donde está el grupo de amigos, familia, tal, me decían, pero tú estás loca, te vais sola con la niña, que aquí te podemos ayudar, que 10 años tiene. Yo tengo una niña de 9. Ah, no me digas, pues mira, se póngase amiga, lo mismo con Genia, lo mismo, y ella también tiene otro también, quedada de niño, hay que hacer quedada de niño, ¿o no? No, un día nos tomamos un café con los niños, ¿tú te vienes? ¿Qué tal el niño? A ver si lo convencemos entre ¿no? Que tú tienes a tu niño. Pero ya fuera de coña, porque yo, primero porque era dentro de mi objetivo de 20.000 cosas, que yo sabía que mi sitio era este, que yo tenía que volver a Granada, que yo vivía aquí muchos años, 20.000 rollos, pero ¿por qué a mí no me frenó cuando se dio la posibilidad de venirme aquí? Porque como en ese cuadrante tuve que vivir la soledad interior, sí, yo tenía mucha gente alrededor, pero yo estaba sola, y tuve que curtirme en esa batalla para yo crecer. Cuando llegó el momento del crecimiento de verdad, que era dar el paso de valentía de cambiar el entorno y empezar desde cero, a mí no me da miedo, me da igual, ya lo he vivido y sé que no me he muerto. Ahora una persona que es dependiente de su núcleo, tal, aunque le salga la posibilidad, dice, yo cómo voy ahí me voy a ver sola con la niña, no sé cuánto, ¿lo veis la diferencia? ¿Ves? La soledad te va a coger al final, pero por eso digo, es la última etapa del camino y es la más enriquecedora, es la que más te enseña. Es la mejor. Y yo la verdad es que, mira, yo... Y no por haberlo pasado bien, que lo he podido pasar mal. Sí. Para mí la soledad, mira, yo por ejemplo, yo puedo tener muchos apegos, pero desde luego el emocional a nivel de pareja no es uno de ellos, porque yo valoro tanto mi independencia y mi soledad, yo es que la disfruto tanto. Yo siempre le digo a la gente de cachondeo que soy una tía tan entretenida, que me entretengo tanto conmigo misma, ¿sabes? Que no me hace falta tener, sí me gusta socializar, porque también me gusta expresar, me gusta tal, pero yo, a pesar de ser así, necesito mis espacios y más desde que empecé a aplicar todo esto, porque yo cuando me veo ya que en el mundo me distraigo mucho, pierdo mi centro, entonces vuelvo para adentro otra vez, me encierro y otra vez para no perder el equilibrio. O sea, te digo, pero a mí, por ejemplo, eso no me asusta, no me preocupa, y sin embargo, si veo gente, y lo veo sobre todo mucho en terapia, mucha gente que como no tengan a un perrito aquí agarrado al lado, ¿no? Un perrito que les ladre, no saben vivir, tío, no saben. La gente le asusta muchísimo la soledad. Y según vamos cumpliendo años, más. De hecho, tú decías antes lo de Cruz Roja, ¿te acuerdas? Yo también le estuve haciendo un servicio a Cruz Roja, dándole conferencias a mayores, en centros de estos del mayor, y me pedían unas temáticas a cual más gore, ¿no? A los abuelos, y una vez me pidieron el tema de la soledad, que a ver cómo pautas para ello, no ve a la gente lo mal que lleva el tema de la soledad, pero en el fondo lo llevan mal porque confunde la soledad con otras cosas y sobre todo porque es la ausencia de uno mismo. El que se siente solo es el que está ausente consigo mismo, está vacío. Si tú te has rellenado y tú estás contigo de verdad bien conectado, es que no te hace falta nadie más. Sí te hacen falta en el sentido, entre comillas, de hacer falta, porque vives en el mundo y eso que tú eres y tienes lo puedes compartir. Entonces hace falta un segundo, un tercero y un cuarto, pero que si no, que te da igual. Entonces la soledad no es, pero que es una cosa preocupante, ¿eh? Hoy en día cada vez, yo no sé si vosotros lo percibís, cada vez hay más gente con ese problema, ¿eh? Y además llevándolo muy mal, ¿eh? Muy mal. Y por eso, para eso te prepara el último cuadrante. Aprende a estar solo, aprende a llenarte de ti mismo, aprende a convivir con ese vacío, porque además cuando tú te has vaciado, por eso yo sé que estás en la última etapa del camino, cuando tú has dicho estoy ahí, y yo te he dicho estás vacía, ¿no? Digo, está acabando. Cuando tú tienes es como si yo tengo un mapa, ¿no? Para ir a Madrid, y yo tengo el mapa, entonces yo quiero ir a la Castellana, pues yo en el mapa miro, tengo unas coordenadas, unas referencias, yo sé que voy a llegar, sé dónde voy, cómo llegar, ¿no? Y lo que tengo que hacer. Pero si yo voy a Madrid y de buenas a primeras me quitan el mapa y me quitan dentro de mis recuerdos para qué iba yo a Madrid y qué quería yo ver en Madrid, cuando yo estoy allí, yo no sé ni qué hago allí, ni a dónde iba, ni cómo llegar, es un periodo feo, ¿vale? Porque tiene uno que ajustarse. Lo que pasa es que en el momento en el la vida llega y te rellena, también, ¿eh? Te lo digo, te rellena, sin problema. ¿Sabes? A lo mejor tú llegas allá a Madrid, a los 2 segundos nos cruzamos una de esas dos y decimos vamos para las Castellanas y tú dices, ostras, era allí donde, y ya vamos contigo. No hay que tenerle miedo, pero esa sensación a nivel de esencia sí es verdad que se vive, ¿eh? Y es durilla, la soledad y el vacío, y a partir de ahí viene el resurgimiento, viene ahí, en ese orden. Por eso te digo que a ti te queda muy poquito, ¿vale? ¿Alguna dudilla o alguna cosa que queráis comentar? ¿O lo dejamos aquí?
No sé qué hora es, por cierto, no sé qué hora es. 10 minutillos para las 12. Bueno, ¿a qué hora tenemos esto puesto? ¿Hasta qué? Ah, vale. Pues ya como queráis, si queréis meterle mano, yo lo que vosotras queráis, ¿vale? Yo el rollo que os he soltado por dejarlo aquí, si queréis, se te digo, para poder hacer algo más práctico, ¿no? Si os parece. O comentar alguna duda que tengáis, algo que queráis, no sé, lo que queráis aprovechar, ya no incluso de la auditoría, sino lo que estamos haciendo estos días, lo que queráis. ¿Qué veis? Vamos a dejarla que piense, ella que ha sido valiente, ha venido corriendo, además, yo digo, me ha dejado. Una curiosidad ya, Palma. ¿Cómo te ha surgido la idea del Instituto de Emprendimiento Consciente? Porque queríamos, mira, teníamos el primer proyecto que lleva más tiempo, que es el de Concienciate, como le llamamos, ¿vale? Que es Concienciate, se llama. Y es eso, organizar acciones formativas, siempre en abierto, las convocatorias, o sea, sin costes, sin tal, crecimiento interior. Todas las cosas que sean de conciencia que ayuden al crecimiento interior para que la gente avance. Algunas veces son, yo qué sé, un día, por ejemplo, hablamos de las dinámicas del ego, otro día del cambio de creencias, de temas que a la gente le interese, ¿no? Pues cuando empezamos a hacer ese proyecto, empezó a venir mucha gente a las conferencias, empezaron además a compartirse luego ya por otras vías, se creó el canal, todo este rollo, entonces empezó a tener... Y como yo siempre mi interés y el que me llevó a mí al colapso fue mi ego profesional, y además soy psicóloga especializada en temas de empresas, todo este rollo, yo siempre tenía muy clara la correlación entre la inteligencia emocional y el mundo de los negocios, y la variable persona y luego empresa, ¿no? Entonces yo decía, donde más guerra de egos hay es en el entorno laboral. Entonces hay que extrapolar eso, como sea. Y entonces, como era una temática que para la gente del crecimiento interior en teoría era totalmente diferente, ¿no? Como decir, si me hablas de trabajo, no en una conferencia, dijimos, bueno, pues vamos a crear el proyecto hermano, que es el del instituto. Entonces, emprender conscientemente, es decir, vamos a aplicar todas las técnicas estas de inteligencia emocional, de reestructuración de la persona, de todo este rollo del punto cero, y lo metemos ya al mundo de la empresa. Y ahí sí está costando más. Lleva menos tiempo, que llevará un año, creo, por ahí, un año y pico lleva el instituto frente a los 4 que lleva el otro, ¿vale? Y está costando más trabajo porque la gente, para empezar, como está en crisis, realmente es la persona, cuando se siente mal, casi siempre es por algún problema, vamos a decir, personal, ¿no? Entonces, cuando hay que elegir entre una conferencia y otra, una que se hable de negocio y una que se hable de cómo afrontar el victimismo, la soledad, la gente va a la de soledad más que la de cómo reestructuro mis creencias laborales, porque la gente cree que no, y además, como está la creencia de que el trabajo es chungo, es escaso, tienes que aguantar, la gente en ese sentido no mejora ese aspecto de su vida. Solamente hace algo cuando no tiene trabajo y cree que le falta, si no, no hace nada, ¿vale? Entonces nos estamos encontrando a nivel de personas ese problema, y luego al nivel de empresa ya no tanto. A nivel de empresa sí es verdad que hay otras organizaciones que sí nos piden cosas, pero sí nos estamos encontrando mucho con las administraciones, y ahí sí es verdad que nos estamos encontrando, pero quizá va un poco por lo que yo os decía el otro día, porque piensan que al tú decir emprendimiento tal, es como que tú quieres borrar lo que esta gente hace y ponerte tú, y no, o sea, para nada, es que tenemos que ir de la mano, es que son complementarios, tenemos que ir de la mano. Lo que pasa es que las cosas que esta gente a lo mejor no te pueden asesorar porque no es su competencia, esta gente, por ejemplo, vosotros podéis hablar de marca, de edad, pero de temas emocionales podéis hablar, no, porque no tenéis la formación, ¿sabes? ¿Sí la tienen? ¿Sí? Ah, bueno, entonces me callo, porque lo tenéis. Pero que las cosas que normalmente no sé eso, y sobre todo el punto cero, eso es ese es nuestro discurso, no es otra cosa, lo que estamos haciendo. Y luego ya para empresas hay otro tipo de cosas, como porque no sé si vosotros conocéis las constelaciones familiares, ¿las conocéis? Pues las constelaciones se llevan también al mundo de la empresa, se constela la organización, las constelaciones sistémicas que se llaman. Y eso lo están utilizando muchas empresas ahora, porque la organización yo siempre la defino, igual que tú tienes una mente colectiva, donde están todas las creencias y demás, una organización es un conjunto de mentes, al final es una gran mente en la que convergen un montón de mentecitas pequeñitas, cada una que viene con su historia, y es lo mismo, igual que un ser humano, igual que tú tratas a un ser humano, ¿no?, como ente, puedes tratar a una organización como entidad. Es lo mismo, y entonces se están extrapolando muchas técnicas de un lado para otro, y es verdad que hay empresas que ya están empezando a requerirlo, es verdad. Y por eso fue lo del emprendimiento consciente, no otra cosa. Y ahí es donde yo enfoqué todos los libros, enfoqué toda la historia para que en los libros se vea que realmente la extrapolación, aparte de necesaria, es real, o sea, que la vivimos en nuestro día a día. Yo pongo ejemplos muy concretos de cosas, ¿no?, para que se vea cómo te influye una variable en el otro lado y que la gente se dé cuenta de que realmente existe una correlación.
Y que lo mismo que utilizas las herramientas para una persona, las puedes utilizar para ti como empresario o para ti como organización. Ese es el discurso que va en el de este. Que voy con más gente, lo que pasa es que los otros son, como te digo yo, no son, por ejemplo, ni terapeutas, ni están acostumbrados a impartir cosas. Eso de ponerlos de cara visible a ellos no les mola. Ellos vienen como los discípulos, como digo yo, porque cuando estábamos allí, porque residen allí, y cuando hemos ido organizan, gestionan, vienen, tal, pero nunca se ponen delante del ruedo, ¿no? Eso me lo han dejado siempre a mí, pero porque mi actividad me hace más fácil hacerlo yo, que otra persona que a lo mejor es más violento, ¿no? El ponerse...